¿Alguna vez te has despertado de un sueño con el corazón latiendo con fuerza, sin poder entender por qué te sentías así? Tal vez fue un sueño extraño, confuso, uno de esos que parecen no tener ningún sentido, pero que se queda contigo, como si quisiera decirte algo. Y entonces te preguntas, ¿fue solo mi imaginación o había algo más detrás? No estás solo en esa sensación. Millones de personas alrededor del mundo han experimentado lo mismo. Sueños que parecen insignificantes, pero que se sienten profundos. Lo ignoramos, lo olvidamos, pero vuelve, una y otra vez. Y si te dijera que esos sueños no son accidentes, que tal vez, solo tal vez, hay un mensaje escondido dentro de ellos. Y si te dijera que es Dios quien está tratando de hablarte. Hoy quiero contarte una historia que podría cambiar por completo la forma en que entiendes tus sueños. No es una historia común, y mucho menos inventada. Es la historia de Lemuel, un joven sencillo, sin títulos ni reconocimiento, cuya vida fue transformada por algo que todos tenemos: sueños. Pero estos no eran sueños normales, eran señales, advertencias, promesas. Mientras escuchas esta historia, quiero que te hagas una pregunta. ¿Y si mis propios sueños también contienen un mensaje? ¿Y si en medio de la confusión hay una voz divina que está tratando de guiarme? Esta historia no es sobre profetas ni reyes. No hay milagros grandilocuentes ni ángeles descendiendo del cielo. Es una historia sobre lo ordinario volviéndose extraordinario, sobre cómo Dios puede hablarnos incluso cuando no lo entendemos. Acompáñame en este viaje espiritual. Cierra los ojos, respira profundamente y abre tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la clave que estabas buscando. No llegaste aquí por casualidad. Este es solo el comienzo. Lemuel vivía en una pequeña aldea al pie de las montañas de Judá. El lugar era modesto, rodeado de campos polvorientos, olivos viejos y caminos de piedra marcados por generaciones de pasos. Nada en ese pueblo sugería grandeza. La vida era rutinaria. Los días se medían por el movimiento del sol y las estaciones dictaban el ritmo de la cosecha. Lemuel no era profeta, ni descendiente de sacerdotes. No era sabio ni instruido en las escrituras. Era simplemente un agricultor. Cada mañana se levantaba antes del alba para cuidar los campos de su familia, alimentar a los animales y asegurarse de que la tierra, árida y exigente, no quedara abandonada. Su vida transcurría entre surcos, semillas y herramientas de labranza. Desde fuera no había nada notable en él, pero dentro de Lemuel había algo que pocos veían. Era un soñador, no en el sentido romántico de aspirar a grandes cosas, sino literalmente. Cada noche, desde que tenía memoria, soñaba. Y no eran sueños dulces o reconfortantes. Eran visiones extrañas, a veces inquietantes, otras veces llenas de símbolos que no podía comprender. Durante años, Lemuel ignoró esos sueños. Pensaba que eran producto del cansancio o de las preocupaciones del día. Pero había algo persistente en ellos, una sensación que le quedaba al despertar, como si algo estuviera tratando de hablarle desde el otro lado del velo de la conciencia. La aldea era tradicional. Los ancianos decían que los sueños eran simplemente imágenes sin propósito, reflejos de pensamientos pasajeros. Nadie hablaba de ellos con seriedad. Lemuel lo intentó también. Quiso reprimirlos, desecharlos, pero los sueños continuaron. Una noche, sin embargo, todo cambió. Soñó con un desierto interminable. La arena abrazaba sus pies y el sol lo cegaba. Caminaba sin rumbo hasta que, a lo lejos, vio un río. No era un río común. En lugar de agua, fluía oro líquido. Era hermoso, brillante, casi hipnótico. Lemuel se acercó, extendió la mano para tocarlo, y justo en ese momento, el río desapareció, dejándolo solo entre dunas silenciosas. Despertó con el corazón agitado, empapado en sudor. Por primera vez, sintió miedo. ¿Qué significaba ese río?
¿Por qué oro en medio de un desierto? Ese sueño no se pareció a ningún otro. Era más nítido, más intenso, más real. Fue entonces cuando Lemuel comprendió que ya no podía seguir ignorando lo que veía cada noche. Algo o alguien le estaba hablando y necesitaba entender qué. Sin saberlo, Lemuel estaba a punto de iniciar una búsqueda que cambiaría su vida para siempre. Tras aquel sueño del río de oro, Lemuel no volvió a dormir igual. Cada noche parecía una puerta entreabierta hacia otro mundo. A veces soñaba con paisajes imposibles, árboles que hablaban con voz de trueno, escaleras que subían al cielo pero terminaban en la nada, puertas cerradas en medio de campos abiertos. Otras veces se encontraba con figuras humanas sin rostro que le señalaban caminos que él no entendía. Lo más inquietante era que, a pesar de lo abstracto de los sueños, Lemuel despertaba con emociones profundas: temor, esperanza, nostalgia, urgencia. Eran como mensajes ocultos en una lengua que su alma reconocía, pero su mente no lograba descifrar. Intentó hablar de ello con algunos vecinos. Se encontró con sonrisas condescendientes y miradas desconfiadas. Nadie quería tomarse en serio algo que parecía un mero producto del subconsciente. Aún así, Lemuel no podía ignorar lo que sentía. Estos sueños no eran comunes. Eran demasiado vívidos, demasiado persistentes. El sueño del río dorado se repitió. Esta vez, Lemuel no solo lo veía desde lejos, avanzaba más, sentía el calor del oro fluyendo, escuchaba un murmullo sutil, como si el río hablara en secreto. Cuando despertó, el mensaje no era claro, pero la urgencia lo era. Debía hacer algo, debía entender. Y entonces comenzaron a suceder cosas extrañas durante el día. Mientras sembraba, tenía visiones breves, casi como flashazos. El mismo río aparecía frente a sus ojos por una fracción de segundo. Mientras oraba, sentía una presencia silenciosa, como si una voz esperara que él hiciera la pregunta correcta para hablarle. Los ancianos de la aldea repetían siempre el mismo consejo: los sueños son viento, Lemuel, no te aferres a ellos. Pero Lemuel ya no podía ignorarlos. Algo dentro de él ardía, como si esos sueños fueran brasas encendidas que clamaban por atención. Una noche, el desierto volvió, solo que esta vez no estaba solo. Había una figura en el horizonte. No tenía rostro definido, pero irradiaba luz. Lemuel intentó acercarse, pero no podía moverse. Sus pies estaban atrapados en la arena, y cuanto más luchaba, más se hundía. La figura levantó una mano, y en el cielo apareció una palabra escrita con fuego. Fe. Despertó con el pecho agitado. Era la primera vez que un mensaje en palabras aparecía en sus sueños. Fe. Era eso lo que le faltaba para comprender. Fe para creer que estos sueños eran más que ilusiones. Aquel sueño fue un punto de inflexión. Lemuel se dio cuenta de que sus sueños no eran simples manifestaciones del cansancio. No eran visiones aleatorias ni ecos de su imaginación. Alguien quería decirle algo, pero no bastaba con observar, debía actuar. En su interior comenzó a nacer una decisión. Iba a buscar respuestas, no en libros ni en suposiciones, sino en alguien que tuviera una conexión más profunda con Dios. Alguien que pudiera ayudarlo a interpretar no solo lo que veía en sus sueños, sino lo que sentía en su espíritu. Fue entonces cuando recordó a Eitán. El nombre vino a su mente como un susurro del viento. Eitán. Hacía años que no pensaba en él, pero su recuerdo apareció con fuerza, como si formara parte de la respuesta que Lemuel buscaba. Eitán era un anciano que vivía en una aldea vecina, conocido por su sabiduría y serenidad. Decían que hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso de eternidad. Algunos lo consideraban un ermitaño, otros un hombre de Dios. Esa misma mañana, sin demorar más, Lemuel se preparó para el viaje. No llevaba más que agua, pan y una pequeña bolsa de semillas. Era un trayecto de varias horas, pero no le importaba.
Su alma estaba inquieta, y el sueño de la palabra Fe aún ardía en su pecho. El camino serpenteaba entre colinas y olivares. Mientras caminaba, Lemuel repasaba todos sus sueños. Se daba cuenta de que había un patrón, una progresión, como si cada visión lo llevara un paso más cerca de algo importante. El desierto, el río, la figura de luz, la palabra escrita, todo parecía entrelazado con su vida, con su vacío interior y su anhelo de sentido. Al llegar a la aldea, encontró la casa de Eitán al borde del bosque. Era una construcción sencilla de piedra envejecida, rodeada de silencio. Lemuel golpeó la puerta con nerviosismo. Pasaron unos segundos hasta que la puerta se abrió lentamente. Eitán apareció más encorvado y delgado de lo que Lemuel recordaba, pero con la misma mirada profunda y serena. «Te he estado esperando», dijo, como si supiera por qué Lemuel estaba allí. No hubo necesidad de muchas explicaciones. Sentados junto al fuego, Lemuel relató cada sueño, cada sensación, cada palabra. Habló sin detenerse, como si al fin pudiera soltar un peso que había llevado por años. Eitán lo escuchó en completo silencio, con los ojos cerrados, respirando con calma. Cuando Lemuel terminó, el anciano tardó unos segundos antes de hablar. Sus palabras fueron suaves, pero contundentes. «Lo que ves no es un simple sueño, hijo. Es una visión. Dios te está hablando, pero estás mirando a través del velo de la confusión. El desierto que recorres es tu propia vida, y el río de oro es una promesa». Lemuel lo miró, sorprendido, con el corazón acelerado. «Dios te muestra que aunque ahora todo parece seco y sin sentido, hay bendiciones espirituales esperando ser descubiertas, pero no llegarán si solo las observas desde lejos. Debes dar un paso de fe». Aquellas palabras resonaron en el alma de Lemuel como una campana en el silencio. El río no era oro literal, era esperanza, era propósito, era Dios llamándolo a confiar. Y esa misma noche, Lemuel comprendió que debía hacer algo más que escuchar. Debía responder. Las palabras de Eitán no se borraron de la mente de Lemuel. Durante días enteros, las repitió como un eco silencioso en su interior. El desierto es tu vida, y el río de oro, una promesa. Por primera vez en mucho tiempo, sus sueños dejaron de parecerle enigmas aterradores. Ahora los veía como un lenguaje diferente, como un código espiritual que debía aprender a leer. Eitán no le dio respuestas inmediatas ni instrucciones detalladas. En cambio, lo animó a orar con más profundidad, a buscar no el significado literal de los sueños, sino el mensaje que Dios quería revelar a través de ellos. Le enseñó a ver más allá de la superficie, a distinguir entre el símbolo y la realidad, entre la imagen y su propósito. Dios no siempre habla con palabras claras, le explicó el anciano mientras caminaban juntos al amanecer. A veces sus mensajes vienen envueltos en misterio, porque no son para ser entendidos con la mente, sino con el corazón. Lemuel comenzó a ver sus sueños como ventanas hacia el alma. Empezó a orar antes de dormir, pidiéndole a Dios claridad, humildad y disposición para escuchar. Y poco a poco, lo que antes parecía caos, empezó a adquirir un sentido profundo. Una noche, el escenario cambió. Ya no había desierto, ni arena, ni sol abrasador. Lemuel soñó con un campo vasto, fértil, lleno de trigo dorado que danzaba bajo un cielo azul. En medio del campo, una fuente de agua cristalina brotaba sin cesar. El aire olía a vida, a cosecha, a esperanza. Al despertar supo con certeza que algo había cambiado. Aquella visión era distinta. No lo empujaba al miedo ni a la confusión, sino a la acción. Sintió que había llegado el momento de actuar. Regresó a su aldea y miró con nuevos ojos el pequeño terreno que había pertenecido a su familia por generaciones. La tierra era árida, apenas útil, y nadie había logrado hacerla producir más que unas cuantas hierbas dispersas. Pero Lemuel no vio un suelo seco, vio un campo como el de su sueño, vio una oportunidad, una promesa.
Contra toda lógica, decidió cultivar. Preparó la tierra con dedicación. Sembró grano a grano, sin garantías, solo con fe. La gente del pueblo lo observaba con escepticismo. Algunos lo consideraron loco, otros lo miraban con lástima. Pero Lemuel no se detuvo. Pasaron semanas, luego meses, y lo inesperado ocurrió. Las primeras hojas verdes comenzaron a brotar. El terreno estéril empezó a cambiar. El color volvió a la tierra. El trigo creció alto y dorado como en su visión. Al final de la estación, Lemuel tuvo la cosecha más abundante que su familia había visto jamás. Y entonces comprendió. El río de oro no era riqueza material. Era la bendición de Dios que se manifestaba cuando alguien decide actuar en fe. No se trataba de un sueño que predecía el futuro. Era una invitación divina a creer, a obedecer, a moverse cuando todo parecía inmóvil. Los sueños que tanto lo habían perturbado resultaron ser mensajes de amor y dirección. Cada símbolo, cada imagen, cada sensación formaba parte de un lenguaje celestial diseñado específicamente para su vida. Lemuel ya no temía dormir. Ahora lo hacía con esperanza, porque sabía que en medio de la noche Dios aún hablaba. La transformación que Lemuel experimentó no fue solo externa, no se limitó a un terreno fértil ni a una cosecha abundante. Fue, sobre todo, una revolución interior. Cada semilla que plantaba en la tierra era como una oración silenciosa. Cada brote que nacía, una respuesta del cielo. Su vida, que antes parecía vacía de sentido, ahora vibraba con propósito. Los días ya no eran rutinarios. Se convirtieron en oportunidades para ver la mano de Dios obrando. Lemuel comenzó a despertar con entusiasmo, con gratitud. El mismo terreno que por años lo había frustrado, ahora lo llenaba de esperanza. Los surcos del campo eran para él las líneas de un mensaje divino escrito en la tierra. Pero la transformación no pasó desapercibida. Al principio, los aldeanos observaban en silencio, algunos con sorpresa, otros con sospecha. Sin embargo, con el paso del tiempo, los resultados fueron imposibles de negar. Lo que antes era infértil, ahora producía alimento. Lo que era estéril, se volvió fértil. Y la historia de Lemuel comenzó a circular como un rumor sagrado. ¿No es ese el mismo campo que nadie quería tocar?, preguntaban unos. ¿Y cómo logró hacerlo florecer?, cuestionaban otros. Lemuel, lejos de atribuirse el mérito, aprovechaba cada oportunidad para compartir su testimonio. No hablaba de técnicas agrícolas, ni de suerte. Hablaba de fe. Contaba su historia sin adornos, con sinceridad. Cómo había soñado, cómo había buscado respuestas, cómo había actuado a pesar de no entenderlo todo. No fue la tierra la que cambió primero, decía con serenidad. Fui yo. Y era verdad. El mayor milagro no fue la cosecha, sino el renacer espiritual. Lemuel ya no era solo un joven agricultor. Era un hombre que había aprendido a escuchar la voz de Dios en medio de los silencios de la noche, en los símbolos de sus sueños y en los pasos de fe que dio sin garantías. Pero su historia no terminó ahí. Inspirado por lo que había vivido, comenzó a ayudar a otros. Algunos venían a él buscando consejo, queriendo entender sus propios sueños, sus propias inquietudes. Lemuel no pretendía ser sabio, pero compartía lo que había aprendido, que Dios aún hablaba y que muchas veces lo hacía en formas inesperadas. Escucha, les decía, pero no solo con los oídos, escucha con el alma, y cuando no entiendas, no te detengas. Ora, camina, confía. Cada vez que alguien le preguntaba por el río de oro, Lemuel sonreía. Ya no lo veía como una imagen confusa, sino como una metáfora viva de su jornada. Entendía que ese río no era suyo solamente. Era un símbolo de lo que Dios podía hacer en cualquier vida dispuesta a escuchar y actuar. La tierra seguía dando fruto, pero más aún, el espíritu de Lemuel se volvía cada día más fértil. Sus noches ya no eran inquietas. Sus sueños, aunque todavía misteriosos a veces, eran recibidos con gratitud,
y su vida, antes común y silenciosa, se convirtió en una historia que tocaba corazones. Porque cuando uno da un paso de fe, no solo su mundo cambia, cambia también el mundo de quienes están a su alrededor. Tal vez, mientras escuchabas la historia de Lemuel, algo resonó dentro de ti. Quizás también tú has tenido sueños que no comprendes, sensaciones profundas que te acompañan al despertar. Quizás has vivido momentos en los que todo parece confuso, como si caminaras tú también por un desierto sin rumbo. Y si es así, permíteme decirte, no estás solo. La historia de Lemuel no es solo un relato de otros tiempos, es un espejo, es una invitación. Porque lo que vivió él, en muchos sentidos, lo estamos viviendo tú y yo. Dios no ha dejado de hablar. Simplemente, muchas veces dejamos de escuchar. Nos distraemos, nos aferramos a lo lógico, a lo comprobable. Pero Dios no se limita a nuestros métodos. Él habla a través de la fe. ¿Cuántas veces has sentido que hay algo más? Que ese sueño que se repite, esa idea que no puedes sacar de tu mente, esa imagen que vuelve una y otra vez, podría tener un significado mayor? ¿Y cuántas veces lo has ignorado por miedo, por duda, o por creer que no eras digno de recibir un mensaje así? Como Lemuel, puedes haber pensado que tus sueños no valen nada, que son ruido mental, pero si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Hay un mensaje esperando ser descubierto. Hay un río de oro fluyendo en medio de tu desierto. No se trata de buscar interpretaciones mágicas o respuestas inmediatas. Se trata de abrir el corazón, de hacer espacio para el silencio, de buscar a Dios con sinceridad. Los sueños que parecen sin sentido pueden ser símbolos de promesas mayores. Y si estás atravesando una temporada seca, árida, eso no significa que Dios se haya olvidado de ti. Al contrario, es en el desierto donde Él suele formar, enseñar y revelar su propósito. Tal vez hoy es el día para dejar de mirar tus sueños con miedo y empezar a verlos como oportunidades. Tal vez es tiempo de actuar, aunque no lo entiendas todo. Dar ese pequeño paso de fe, como lo hizo Lemuel, podría ser el inicio de una transformación profunda. Te invito a reflexionar. ¿Qué estás soñando últimamente? ¿Qué imágenes vuelven a ti sin explicación? ¿Y qué pasaría si decidieras no ignorarlas más? La voz de Dios es sutil pero constante. No grita, no impone, susurra. Y sus palabras están más cerca de ti de lo que imaginas. Basta con escuchar con el alma, confiar y caminar, incluso cuando todo parezca incierto. Dios no se ha olvidado de ti. Él está hablando. Has escuchado la historia. Has caminado con Lemuel por su desierto. Has sentido el calor de la duda, la brisa suave de la fe, y has visto florecer un campo donde antes no había nada. Pero ahora, la historia deja de ser de él. Ahora es tu turno. No importa cuántos años tengas, ni cuántos errores hayas cometido. No importa cuántas veces hayas sentido que Dios estaba en silencio. Él sigue hablando, sigue guiando y sigue esperando. ¿Estás dispuesto a detenerte un momento y preguntarte qué áreas de tu vida necesitan ser entregadas a Dios? ¿Qué terreno has considerado estéril? ¿Qué sueños has enterrado por miedo o desilusión? Tal vez, como Lemuel, tienes que dejar de observar desde lejos y empezar a caminar. No tienes que entenderlo todo hoy. Solo necesitas dar un paso, porque ese paso, pequeño a tus ojos, puede ser gigante a los ojos de Dios. Y aquí va una invitación sencilla, pero poderosa. Tómate unos minutos para orar. No una oración decorada, sino sincera. Habla con Dios como hablarías con un padre amoroso. Dile lo que no entiendes, dile lo que temes y pídele sabiduría, no para interpretar sueños como enigmas, sino para ver tu vida con los ojos de la fe. Recuerda, Lemuel no cambió su mundo porque entendía todo, lo cambió porque obedeció, porque creyó, porque actuó. Y ahora, ese llamado también es para ti.
Dios aún escribe historias con vidas dispuestas. Tal vez hoy comienza un nuevo capítulo en la tuya. Si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento sentiste que hablaba directamente a ti, no lo ignores. A veces, lo que parece una simple coincidencia es, en realidad, un acto intencional de Dios para llamarte de vuelta a su propósito. No estás viendo este video por accidente. Has llegado hasta aquí porque tu alma está en busca de respuestas, de dirección, de consuelo. Y si algo dentro de ti se ha movido, si algún recuerdo o sueño volvió a ti mientras escuchabas, este es el momento de actuar. Suscríbete a este canal si deseas seguir recibiendo mensajes que hablen a lo profundo de tu espíritu. Comparte este video con alguien que esté atravesando su propio desierto. A veces, una historia como esta puede ser el agua que otro necesita para seguir adelante. Te invito también a dejar en los comentarios tus propios sueños, tus reflexiones, tus testimonios. Este es un espacio seguro para compartir, para inspirar y para crecer juntos. Nunca subestimes el poder de tus palabras. Así como la historia de Lemuel pudo tocarte a ti, tus palabras pueden tocar a alguien más. Y si deseas acompañarnos día tras día, encontrarás aquí nuevas reflexiones que alimentan el alma y fortalecen la fe. Porque no importa dónde estés ni lo que estés viviendo ahora, hay esperanza, hay propósito. Y sí, hay un río de oro fluyendo, incluso en tu desierto. Dios aún habla y tú aún puedes escuchar. Gracias por estar aquí. Que el Señor te bendiga, te guíe y haga florecer todo aquello que parecía perdido. Hasta el próximo video.